Las organizaciones de mujeres han sido sostén en los territorios, pero hoy la financiación se tambalea. ¿Cómo podemos cuidarnos del mercado sin perder impacto y aliarnos sin competir? En este episodio de Diálogos de Ciudad pensamos en estrategias para que lo que cuida la vida no se recorte. Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva sesión de este videocast, Diálogos de Ciudad, del Observatorio para la Equidad de las Mujeres. Hoy con una sesión súper especial con aliadas históricas de esas personas que responden cuando uno lo necesita y a las que acudimos, hemos acudido en muchos sentidos, pero a las que acudimos en una especial coyuntura en este 2025 que amaneció triste para las personas que trabajamos en temas de género. Ellas son Soraya Hussein de la Fundación WWB Colombia, nuestra organización aliada, fundadora, financiadora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres. Gracias, Sori, por estar aquí. No, Lina, gracias a ti y qué bueno que todas las personas nos vean y nos escuchen. Muchas gracias, Sori. Beatriz Quintero de la Red Nacional de Mujeres, a quien tuve de alguna manera el gusto de conocer a partir justamente de esta coyuntura. Beatriz, muchas gracias por tu generosidad. Gracias a ti y qué bueno estar con ustedes. Me encantan estas conversaciones porque creo que es la única forma que vamos a lograr transformar la sociedad. De acuerdo, que así sea. Y a Dielina Palomino, amiga, colega, mejor dicho, Die, que ha estado con nosotras en tantas y tantas cruzadas de empoderarte, Die. Bienvenida siempre. No, muchas gracias y feliz de verte, feliz de verles y a estas mujeres que admiro tanto. Claro que sí. Bueno, hoy las tenemos aquí porque teníamos la intención desde enero de este año de reunir varias voces de distintas escalas, de distintos espacios, para poder un poco entender, reflexionar sobre la crisis de la financiación de las organizaciones feministas en la coyuntura. No ha sido, como les anunciaba, un buen año, ha sido un año de crisis, de escasez de recursos, de cuestionamiento sobre la acción colectiva, de mirar retrospectivamente lo que hemos hecho, nuestras agendas, la forma en la que hemos construido alianzas, y ha tenido, por supuesto, lo bonito que tienen las retrospectivas, y es que podemos encontrar errores y aprender de ellos, pero fundamentalmente ha sido un momento de una tristeza especial, ¿cierto? En la que necesitamos fuerza, comprensión y un poder muy interesante para seguir adelante. Este espacio es justamente eso, es tratar de entender con las amigas qué es lo que está pasando, cómo podemos hacer para sobrellevarlo y sobre todo hacer algo que me parece muy fundamental, y es democratizar la información. Algo de lo que yo he venido trabajando es que muchas personas tienen la información segmentada. Y si tenemos algún lugar privilegiado, porque lo tenemos, ¿cierto? Nosotras mujeres profesionalizadas en las academias, en las universidades, yo creo que tenemos una responsabilidad de dispersar esa poca o mucha información que tenemos sobre qué es lo que está sucediendo en la coyuntura y cuáles son las oportunidades en perspectiva. Entonces, para eso estamos aquí y yo quiero realmente escucharles. Lo primero es la lectura general sobre la situación, ¿cierto? Ya cumplimos 6 meses de la caída de USAID, ya hay un ambiente bastante consolidado de la caída general de la cooperación internacional, estamos fundamentalmente ya pasando ese duelo, pero desde sus distintas miradas, desde sus distintos ángulos, ¿cuál es la lectura de la coyuntura actual para el trabajo en género y los feminismos? No sé quién quiera empezar. Si quieres, Lina, yo empiezo. Yo creo que 6 meses tampoco es tanto tiempo para hacer el análisis y no sabemos todavía qué va a implicar, porque eso también implica que otras cooperaciones también se repiensan, a veces bien y a veces mal. Pero lo que yo quiero decir es que este problema de la cooperación es más un síntoma de un problema más grande. Para mí el problema principal es por qué se elimina la cooperación de USAID, y se elimina con un argumento muy grave, que es decir, no se puede financiar nada que tenga que ver con diversidad,
con equidad y con inclusión. Entonces el peligro para mí es que se piense que es que hay como una aumento de la extrema derecha y los grupos antiderechos que están pretendiendo, dijéramos, pelear contra esos cambios que hemos logrado en los últimos 20, 30 años, a cambios que han intentado ampliar la democracia y profundizar la democracia. Entonces, lo grave de esto es que esto puede generar retrocesos, y tenemos que preocuparnos no solamente por la cooperación, sino también tenemos que preocuparnos por defender la democracia y defender la inclusión, defender la igualdad, defender la libertad. Eso es lo que yo creo que habría que profundizar, teniendo claro que esto es un problema grande que aún no hemos evaluado totalmente, pero tenemos que evaluarlo, dijéramos, de una manera más global. Gracias, Beatriz. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Beatriz. Es un problema mucho más complejo. Y lo problemático es que pensemos que eso se debe normalizar. Entonces ahí es donde precisamente organizaciones como el OEM, que tienen una postura tan clara, que es tan fundamental dentro de los procesos de incidencia y el trabajo con comunidad, precisamente salir, estar más presentes, alzar la voz, tener estas conversaciones que estamos teniendo en este momento. Y yo creo que también incluso todo esto nos lleva a pensarnos alrededor de también nuestra autonomía. Porque pues si somos completamente honestos, la cooperación también tiene una agenda. Y ahí es donde tenemos que pensar, bueno, este es un llamado precisamente para aprovechar y replantearnos qué vamos a hacer, cómo nos unimos, cómo somos mucho más autónomas frente a los procesos. Y yo creo que ahí el trabajo, sobre todo de las bases, este trabajo colectivo, lo tenemos que fortalecer. Y esto sin duda implica recursos, pues eso lo tenemos claro, pero también pueden haber otras formas, el trabajo comunitario, juntarnos, generar conocimiento, generar redes, fortalecer las capacidades de las personas precisamente para que podamos afrontar juntas la situación y podamos salir adelante de manera mucho más autónoma, que yo creo que también esa es como la apuesta, y también pensarnos en otras formas más innovadoras, porque pues sí, digamos que ya veníamos también acostumbrados, y miramos históricamente, pues ya llevamos varios años recibiendo cooperación. De hecho, en el 2024 más o menos el 70% de la cooperación venía de USAID. Entonces también ya tenemos que pensarnos en formas innovadoras para empezar a generar también otros procesos que son fundamentales. Gracias. Bueno, yo creería, fue súper de acuerdo con mis compañeras, y falta por decir que sobrevivimos. O sea, en enero, febrero estábamos con mucho susto, mucha angustia, y no pensamos que íbamos a llegar a este mes, ¿no? Y muchas organizaciones de base, que es mi caso, ¿no? No hago parte de grandes organizaciones ni grandes plataformas, sino de una organización de base local. Hemos podido menguar un poco la situación, y creo que hemos sobrevivido y estamos ahí con formas innovadoras de avanzar, de ser sostenibles. Y creo que esto nos está permitiendo un poco mirar de manera un poco más crítica que antes la responsabilidad del Estado con nuestras organizaciones y con las personas, porque como decía Beatriz, aquí hay un tema de vulnerabilidad un poco más hacia la diversidad, ¿no? Y yo creo que eso lo que nos ha hecho es que como organizaciones enfrentemos esta institucionalidad y le digamos, ustedes tienen que sacar los recursos y los presupuestos sin el dinero de USAID, que es a quienes realmente más dinero les llega, ¿no? En esta cooperación institucional. Y creo que se pueden lograr muchas cosas, que hemos sobrevivido, pero nos ha costado mucho en territorio estas atenciones más personalizadas, lo que ya llegaba a la gente, ¿no? Estas atenciones psicosociales que ya no están, estos acompañamientos jurídicos que antes estaban y que ahora no están, hay un vacío. Es un vacío que es posible que llenen plataformas como la red, que ya hemos tenido con ellas algunos encuentros sobre nuevos proyectos, pero les va a tocar muy duro a las grandes plataformas, pero las organizaciones en territorio estamos ahí y estamos firmes para acompañar el proceso y no nos caímos. Entonces yo creo que también hay un parte de optimismo
de que se puede y esto va a ser mucho peor, muy seguramente. Pero también yo creo que una de las características de la gente de Colombia y del Cauca sobre todo es la resistencia y la resiliencia, y ahí estamos resistiendo y realizando con ustedes programas como estos para poner la voz respecto a esta situación. De acuerdo, de acuerdo. Y las acompaño y suscribo cada cosa que dijeron. Quizás uno de los efectos más negativos de la cooperación internacional es que atomizó el escenario, ¿cierto? Nos puso a competir entre nosotras mismas, inclusive con el Estado, porque una de las paradojas más grandes era que mucha de la política social que se dirigía a mujeres estaba financiada por fondos de la cooperación y no por fondos del presupuesto nacional. Somos más del 50% de la población, pagamos impuestos, deberíamos tener un retorno mediano ahí. Pero sí había una competencia muy feroz entre nosotras mismas, ¿cierto? Y una segmentación del campo y de la acción colectiva. Todas ustedes mencionaron esta cuestión de juntarnos, ¿cierto? De que quizás la potencia o el escenario nos lleve por distintas vías a la juntanza. ¿Cómo ven esos escenarios de acción colectiva, de la acción feminista, de la movilización de mujeres? Pues yo creo que precisamente ese es el llamado. Tenemos que juntarnos. Diría que vamos por buen camino, pero nos falta un montón. Es fundamental tener diálogos más horizontales entre nosotras incluso y empezar a generar también un mapeo de capacidades, que es fundamental, digamos que en estos procesos. ¿Quién sabe de algo que me pueda apoyar? ¿Quién tiene esa capacidad? ¿Quién puede gestionar? Y de esta manera organizarnos mucho mejor para lograr afrontar, digamos que estos momentos que son tan complejos desde distintos ámbitos. Aquí también creo que es juntarnos frente a agendas comunes, porque es que es más lo que nos une que lo que nos divide. Y muchas veces lo que hacemos es pues poner en el centro eso que nos divide, de pronto ciertas posturas, pero aquí tenemos que lucharlo entre todas, porque pues de eso se trata. Y yo creo que lo único que nos puede sacar adelante, si bien hay optimismo, como lo dice Dielina, es juntarnos. La unidad hace la fuerza y ahí creo que es fundamental los diálogos. Dialogar más entre nosotras, juntarnos, empezar a conspirar juntas, porque de ahí pueden salir ideas maravillosas y yo creo que también eso es lo inspirador, ¿no? Entre todas lo podemos lograr. Porque yo creo que esa arremetida de los grupos, de la derecha, de los grupos antiderechos, tampoco es casual. Es una arremetida porque se sintieron peligro, o sea que tenemos fuerza. Y esto es muy importante hacer conciencia de la fuerza que tenemos como movimiento y las capacidades transformadoras que tenemos. Aquí hay dos cosas que hay que pensar, es lo que tú decías. No debemos abandonar nuestra agenda por la agenda de la cooperación, porque también la agenda a veces es otra forma colonialista de intervenir, ¿cierto? Entonces tenemos que seguir pensando en que nuestra agenda y defender esa agenda en el marco de la autonomía. Yo creo que es muy importante también pensar ahora, nosotros nos hemos juntado, antes hablábamos de las mujeres. Pues yo como activista feminista hace 30 años decía las mujeres, ahora decimos las mujeres indígenas, las mujeres negras, las mujeres lesbianas, las mujeres jóvenes, las mujeres viejas, en última las mujeres en toda su diversidad. Y esto enriquece nuestra agenda política, pero también tenemos un riesgo que es que nos puede fragmentar en múltiples agendas. Entonces debemos vigilar eso para lograr como juntarnos de verdad y juntarnos, o sea, tener un trabajo proactivo, colectivo, de alianzas, de articulación, en que esas diferentes agendas las podamos juntar en una agenda que sea muy, muy fuerte, y esto es muy importante para poder tener poder, porque si no logramos, si no nos aliamos, pues se nos van a dividir, y yo creo que hay que pensar y hay que seguir, y no solamente como mujeres, como feministas, también nos debemos aliar con la agenda de derechos humanos, con la agenda ambiental, con la defensa del planeta, porque todas esas agendas son importantes para enriquecer, dijéramos, y lo que yo siempre insisto es en cómo fortalecemos que este país y que el mundo sea cada vez más democrático, porque eso es la base fundamental de toda nuestra posibilidad de transformarnos. Sí. Gracias, Beatriz.
Súper de acuerdo con Beatriz y con Soraya, por supuesto. Yo creería que es importante una agencia colectiva y eso se logra a través de los diálogos y también de la recuperación de memoria, ¿no? Porque este es un movimiento que no nació ayer, sino que lleva muchísimos años en Colombia. Y esto no quiere decir que no nos miremos de manera horizontal, al contrario. Hay que reconocernos y para reconocernos hay que tener esta memoria, hay que recuperarla, ¿no? Entonces yo creo que hay unas experiencias que están y hay una vigencia de cómo seguir siendo sostenibles desde lo colectivo, porque ya ha ocurrido en ocasiones anteriores que se ha bajado el presupuesto. Estar peleando por los recursos es como una palabra fea de mencionar, que nos ponen a competir. Pero yo creería que esta es la oportunidad de construir una estructura feminista más fortalecida. Y no solamente con una sola postura, porque sabemos que hay muchos feminismos, ¿no? Y como lo decías, hay una interseccionalidad que es latente y que toda tiene poder en su diversidad. Y si nos unimos y planteamos bien el camino, creo que va a ser posible una agencia que nos permita ser sostenibles. A partir de eso, creería yo que vale la pena soñar con que vamos a construir esta estructura o vamos a solidificar unas bases más fuertes y darle cabida a las mujeres jóvenes que hoy están pidiendo unos derechos distintos a los que nosotras luchamos. Uh-huh. Y que hoy están teniendo unos requerimientos de agencia distintos a los que nosotras estamos acostumbradas a pelear o a solicitar. Entonces yo creo que es algo bonito y aquí es donde hay que tener un tejido intergeneracional. Y que tienen unos repertorios, claro, unos repertorios de lucha, de acción totalmente distintos. Yo he estado en varios escenarios en los que nos dolemos en colectivo, ¿cierto? Un poco nos abrazamos, hacemos la puesta en escena y valoro mucho esos escenarios. Pero poniéndonos como las gafas pragmáticas y regresando a esa pregunta tan harta que es ¿dónde están los recursos? ¿Cuáles son las salidas? Se escuchan ahí varias cosas, ¿cierto? Yo he oído varias veces este cuento del retorno de la banca multilateral, de una reconfiguración de la cooperación, una cooperación que no sea extractivista, colonialista, sino que esté más diseñada en la clave de la reparación histórica, muy en la línea de lo que vos decías. Al fin y al cabo, la gente que está en la cooperación es gente que yo siento muy cercana y que es, digamos, muy parecida a mí, ¿cierto? Capas medias, urbanas, profesionalizadas que le estaban caminando a una agenda que les hacía de alguna forma sentido. ¿Cómo puede esa exigua cooperación reconfigurarse? ¿Qué es esto de la cooperación sur-sur? ¿Cómo miramos hacia el bloque, hacia Pacífico? Es que hay en estos escenarios de crisis, sobre todo de recursos, hay tantas ideas. Pero si ustedes, si les hiciéramos la pregunta genuina de cómo y cuál es la salida, ¿qué mencionarían? Sobre todo para organizaciones de base, para organizaciones que están en las distintas dimensiones de los feminismos. ¿Dónde están? ¿Cómo organizamos la búsqueda? Pues yo creo que de todas maneras hay que tener como estrategias internas en cómo nos juntamos y cómo nos aliamos y cómo hacemos un trabajo más proactivo y más de articulación. Creo que eso es muy importante. Y empezar a pensar en que tenemos que diseñar cuál es la agenda común, cuál es la agenda parcial, cuál es la agenda local, cuál es la agenda más general. Ser capaces de compartir, de aprender de esas experiencias y no cometer los mismos errores. Creo que cometimos seguramente muchos errores en esa competencia por recursos. Entonces, como ser capaces de analizar eso y decir, no podemos hacer esto, ni esto, ni esto. También hay que entender la geopolítica. Yo creo que a veces nos falta aclarar qué está pasando en el mundo y entender que en este momento, antes era una cooperación muy grande de Estados Unidos, de USAID y de Europa. USAID se acaba, Europa también está cambiando su forma de cooperación, también lo está pensando.
seguramente entonces tendríamos que tener claridad de cómo lo está pensando para influir en que no lo cambie tanto y que lo que él cambie también nos podamos acomodar y exigir cosas. O sea, Europa va a cambiar mucho, está mirando mucho más a una cooperación, más de inversiones y más de que esa cooperación sirva para el desarrollo de los países. ¿Eso qué nos implica? Nos implicaría pensar, listo, no nos vamos a negar que hagan acueductos, que hagan puentes, que hagan transporte público, pero ¿qué implica ese transporte público para las mujeres, para las personas locales? ¿Qué implica? O sea, tener como capacidad de ese análisis para no aceptar la cooperación así como venga, sino que también seamos capaces de ser críticas. En eso tendríamos que convertirnos en actoras políticas y legítimas que analicemos lo que está pasando. Eso por un lado. Y también mirar otras cooperaciones, pero con mucho cuidado de no cometer el mismo error de aceptar lo que nos digan. O sea, voy a decir, si X país, igual de colonialista como son, viene, no aceptemos todo y pongámonos a pelear por la cooperación por lo que nos den un poquito de dinero, sino que analicémosla, seamos capaces de compartir experiencias. Otro es mapeemos colectivamente la cooperación que hay y analicemos qué está implicando, seamos capaces de rechazar cosas y también hagamos bloques con los países amigos, o sea, el movimiento feminista de América Latina y el Caribe, el movimiento por la transformación del medio ambiente o por la recuperación del medio ambiente, pero de América Latina y el Caribe, y tener políticas globales comunes. Yo creo que eso es muy importante, o sea, que la articulación no sea solamente local en Colombia, sino que también sea regional. Y así lograrnos. Y yo sí creo que hay que exigir al Estado colombiano y a los empresarios colombianos que se comprometan de verdad con ese desarrollo y que negociemos qué desarrollo queremos. ¿Queremos un desarrollo en igualdad y libertad o queremos un desarrollo sin democracia? Yo creo que eso es como empezar a pensar, a influir en el rumbo del país. No somos solamente receptoras de recursos, influimos en qué país queremos y cuál es la igualdad y la libertad y la democracia que queremos. Súper, Beatriz, muchas gracias. Yo creería ahí, de acuerdo con pensar pues que esta cooperación norte-sur pues nos ha traído hasta donde estamos, ¿no? En algunos gozosos y en muchos dolorosos, pero ha hecho parte de nuestra historia, ¿no? Y gracias a esa cooperación también somos quienes estamos acá, con sus falencias y con sus bondades, ¿no? Sí, hay unas agendas que han sido impuestas, pero hay otras agendas que realmente han sido muy dialogadas y muy sentidas sobre todo, ¿no? Hay unas agendas mundiales globalizadas que las mujeres realmente en nuestras diversidades estamos dando la lucha por ellas. Entonces, unir nuestras agendas, nuestros pensamientos, creo que ese es uno de los puntos clave. Pero sí hay otra cooperación, ¿no? Hay otra cooperación desde el sur. A veces no la conocemos, pero tenemos que empezar a estudiar. Y creo que el reto que tenemos es estudiar no solo la geopolítica, sino también a otras mujeres que están trabajando como nosotras en sus países, en sus territorios. Yo creo que a veces hay un límite en el idioma, porque acá no todas somos bilingües y en ese otro sur no en toda parte hablan inglés, porque hemos pensado que el resto del mundo es inglés, ¿no? Y español no, obviamente. Entonces siento que bueno, francés también. Siento que sí tenemos que empezar a mirar otros lugares de otros idiomas y empezar a hacer una especie de lo que hacemos nosotras acá, que es como una juntanza de saberes y una transferencia de conocimientos, que todo cuesta, por supuesto, pero hoy tenemos internet y tenemos que empezar a utilizar de otras formas la tecnología para comunicarnos y aprovechar esta tecnología realmente para encontrarnos con otras mujeres que hablan otros idiomas y que tienen otras condiciones y que tienen sus agendas para conocer cómo ellas han avanzado y enseñarles también nosotras cómo hemos avanzado. Y yo pienso que ahí en estos diálogos de saberes es posible mirar formas de autonomía y formas de avanzar.
creo que el gobierno nacional tiene la responsabilidad de reconocer que no ha invertido lo que tiene que invertir para la equidad de las mujeres y para la equidad de la población. Y tiene la responsabilidad de encontrar los recursos que ha tenido para la guerra y empezarlos a disponer para lo que realmente necesitamos, y es que la población en Colombia, no solo las mujeres, sino sus hijos, sus compañeros, sus esposos, sus madres, sus padres, vivamos bien. Pues a veces decir ese vivir sabroso a veces estigmatiza mucho porque piensan que solamente la gente negra quiere vivir sabroso, o las mujeres negras, o ese wet fince de los indígenas, solamente las personas indígenas quieren vivir bien, ¿no? Tener un buen vivir, ¿no? Yo creo que toda la comunidad en Colombia lo quiere hacer, y las mujeres siempre hemos pedido es que sea en equidad y con igualdad de derechos. Está difícil que nos retrocedan los derechos por esta derecha internacional que viene con fuerza, pero yo creo que tenemos que resistir. O sea, nuevamente la palabra es resistir, aliarnos y escuchar otras voces, reconocer las que hay aquí y darles valor a estas experiencias, pero también el aprendizaje con otras voces, con otros países, con académicas, académicos que tienen otros conocimientos que pueden ayudar en este momento. Hay que traer esas voces y hay que llevar nuestra voz. También de distintos sectores, y ojalá que los estados o el estado en los distintos niveles, lo subnacional, lo departamental, lo nacional, hagan parte del debate, porque han sido los grandes ausentes, ¿cierto? No hemos visto que salgan a explicar en términos de política social cómo vamos a hacer para enfrentar la salida de recursos de USAID y de tantas cooperaciones que están en retraída. Así es. Yo, pues además de lo que han dicho mis compañeras, incluiría pues dos cuestiones. No podemos desconocer también la filantropía local que puede haber, digamos, que en las distintas regiones, que obviamente en el Pacífico sabemos que es escasa, pero pues hay organizaciones que le están invirtiendo. Por supuesto, pueden no ser los recursos de la cooperación internacional, digamos que en términos de cantidad, pero pueden tener también otras formas de trabajar. Pueden ser mucho más horizontales, pueden ser mucho más flexibles. Entonces esto implica también mirar como nuestro entorno, nuestro contexto, para ver desde ahí qué podemos hacer. Y también incluiría la empresa privada. La empresa privada, digamos que bien sea desde las áreas, puede ser de responsabilidad social empresarial, pero pues también pueden haber otras áreas que están ahí, digamos que involucradas. Obviamente esto hay que hacerlo con caución, hay que mirar la letra pequeña, hay que ver cuál es la agenda detrás también de estas empresas privadas, y ahí pues es fundamental poder llegar a estos recursos también en redes, en alianzas, para que no nos vuelva a pasar lo mismo, no nos convirtamos en una organización dependiente de esos recursos, y también saber poner los límites claros. Cuando la empresa privada pues solicita algo, saber decir no, como bien lo decías, Beatriz, y también pues saber que son actores que están en el ecosistema y que pueden aportar, digamos que a todo lo que está pasando, y que incluso desde ahí también se pueden generar otras redes, otras alianzas, y de esta manera también potenciar el trabajo que se está haciendo. No llevarlo todo al mercado, yo creo que sí, en esa salida que hicimos hacia el mercado, con el afán de monetizar y buscar recursos, perdimos cosas importantes. Estaba hace unos días en una discusión con la GIZ sobre este mismo tema, y una de las participantes decía, ¿usted quiere saber dónde están los recursos? Los recursos están en los individuos, ¿cierto? Estamos en estructuras tan neoliberales que ya ni siquiera tenemos que hablar de organizaciones. ¿A quiénes les podemos pedir dinero? A las personas que están envejeciendo, a las personas que tienen grandes, digamos, o que tienen que son acaudaladas, e inclusive a los artistas, al pop, ¿cierto? Y hacía un chiste que no me parece del todo chistoso porque es real. Hay parte de la política social que la hace Maluma, Karol G, Shakira. Entonces vamos a ver en temas de políticas de exención de impuestos cómo podemos apelar a Maluma, Karol G, Shakira, para que tengamos sus recursos para la equidad de género. Pero ojalá que nos juntemos más, y ustedes creo que tenemos que darles las gracias porque siempre están atentas a ese llamado. Muchas gracias por su voz, muchas gracias por su tiempo, por su generosidad, y que esta sea la primera de muchas conversaciones que tenemos aquí en la Universidad ICESI.
Muchas gracias. Muchas A gracias. ustedes muchas gracias. Nos vemos una próxima vez.